Hola, ¿qué tal? Soy Ari. Y yo soy Pablo, ¿no? Y esto es Animadas. Y el día de hoy no vamos a estar nosotras dos solitas como normalmente, sino que traemos una invitada especial. En esta ocasión para presentar el tema que podrán ya ver por el fondo y también, si nos están escuchando, por el título del episodio, hoy vamos a tener como invitada a mi amiguita Raquel. ¡Hello! Ella viene de las redes de Nocturnal Reads, también tiene podcast, pero pues dejemos que Raquelita se introduzca solita. Claro, bueno, como Ari ya me introdujo, mi nombre es Raquel, tengo yo también mi disque canal y bookstagram, Nocturnal Reads, y tal como Ari acaba de mencionar, yo también tengo un podcast en el cual hablo todo lo relacionado a Harry Potter con una de mis mejores amigas, llamado Butterbeer Talks. Entonces ya saben, por si gustan también seguirla a ella. El día de hoy, aprovechando las fechas, porque amigos, esta película específicamente de la que vamos a hablar el día de hoy la pueden encontrar en Canal 5 durante esta semana. No sé en qué momento, pero lo más seguro es que en algún punto la lleguen a poner en ese canal. Sí, estamos hablando de una película que tuvo que ver en la infancia de mucho niño mexicano, me consta, porque de lo que he investigado, muchísimas personas la recuerdan y la vieron en su infancia. Incluida 2/3 partes de este podcast el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a hablar de El Príncipe de Egipto, que fue una producción creada por el estudio DreamWorks y estrenada en 1998. Sí. Esta película tiene casi 25 años, ¿cómo ven? Tiene casi mi edad, qué estrés. Tiene mi edad. ¡Qué fuerte! Y lo más fuerte es que todavía a día de hoy, o sea, envejeció tan bien que si uno la ve ahorita, 2022, se sigue viendo bien. Obviamente, si te das cuenta de que, pues sí tiene sus añitos, pero la neta es que los efectos están todavía súper bien. Sí, la verdad es que está muy bien, o sea, visualmente es muy bonita. Y sí, ¿tú qué opinas, Raquel? Esa película me marcó mucho en mi infancia, la verdad. Aparte porque creo que todos podemos estar en esto de que, como ahorita dijo Ari, que como que te impactó a la cultura mexicana. Nadie la asoció con la religión de chiquitos. Nadie. O sea, bueno, yo en lo personal y la gente con la que he hablado de esta película, todo el mundo me ha dicho de que es que como que de chiquito era de que, sí, la historia. Pero como que a pesar de que si ibas a colegio católico, ibas a misa, etcétera, o sea, independientemente de tu religión, nadie jamás le cruzó por la mente asociarlo con la religión que practicaban en su casa y en su escuela, si aplicaba, o sea, es lo que más extraño se me hace de esta película, que a todo el mundo impactó y que desde un inicio la misma película te enseña con letritas, o sea, de que esta es una película religiosa de no sé qué rollo, y mi mente lo borró, o sea, mi mente para mí era una película más de mi repertorio de VHS. Sí. Uy, que los VHS, o sea, ya ahí se nota la edad, chicas. Ahí se nota que me tocó una transición bastante grande de chicas, claro. Sí. O sea, porque qué mágico momento ese que teníamos nosotros, o sea, que tuvimos nosotros en nuestra infancia de poner los VHS y esperar a que, de rebobinar las cintas. No, qué recuerdos con eso. Pero bueno, siguiendo con esta película, también algo interesante es que fue la primera que animó el estudio con animación tradicional, animación 2D. No, hombre, que aquí también hay otro chismesazo, así de que súper fuerte, porque DreamWorks recién iban haciendo, o sea, esta fue la segunda producción que hicieron, la primera fue Ants, que también por ahí hay mucho, hay mucho peliculón, claro. Hay mucho té sobre Ants versus bichos, pero eso podría quedar para otra plática, y de estudio creativo versus estudio creativo. Entonces, sí, bueno, pues esta fue la segunda película que estrenaron, la primera en animación tradicional, y la primera también que habla acerca de que adapta un relato bíblico. Se pensaban más, se llegó a hacer una segunda, pero bueno, luego por unos pedillos ya no se pudo hacer, como que seguir con esta línea de hacer películas religiosas sin que fueran del todo alienativas, no sé cómo se explique eso, o sea, sin que te dijeran de que tienes que creer en esto, porque eso es lo que tiene muchísimo del cine religioso actual, que si tú ves una película es como que te intentan
llevar directamente hacia sus creencias, y eso es algo que define muchísimo estas películas, las de DreamWorks, que no van por no van por esa parte. Sí te hablan de un dios, sí te hablan de religión, pero no te dicen tienes que creer en esto como yo lo creo. No, es que todo fue muy fuerte. Ay, no, es que de verdad estoy teniendo flashbacks de la película y está siendo muy fuerte. Esta película también contó con un muy muy buen tratamiento de efectos visuales. Por ahí como que vi que literalmente si fueron 1192 escenas, fueron como 1180 con efectos especiales. Así de cargada estuvo. Wow. Ajá. En cuanto a dirección, está bien curioso porque contó con 3 directores, o sea, 3 personas la estuvieron dirigiendo al mismo tiempo. No sé si esto es normal en la animación, no, la verdad no tengo idea. Pero justamente una de las directoras fue Brenda Chapman, de quien ya hablamos en el episodio pasado, porque fue justo fue la directora de Valiente, bueno, más bien codirectora de Valiente. Ya, si quieren que hablemos específicamente de Valiente y del chismecito, pues ya nos dirán ahí en los comentarios o en nuestras redes sociales. Para complementar el equipo, tuvieron en producción, o sea, contaron con Hans Zimmer, que pues es un aclamado compositor que ya ha trabajado en muchas otras películas y que ya tiene también Oscars por esas películas. Y también con Stephen Schwartz, creo que se pronuncia, sí, probablemente Shorts. Sí, no, sí lo dijiste bien, no te preocupes. Bueno, con Stephen Schwartz como compositor de las canciones de esta película, porque si no lo había dicho hasta este momento, esta es una película musical animada. Fue de las originales que no Sí. tienen que tratar con romance para hacer un musical, debo admitir, sí. Sí. O sea, tuvieron tanto, o sea, esta película tuvo tanto calibre en cuanto a la música, a la banda sonora y a las letras, que inclusive ganaron el Oscar por la canción de Si Tienes Fe. O sea, así de cañón está. Me pesa mucho porque esto hasta apenas ayer lo supe, de que en ese mismo año, hubo una guerrilla por ahí, Disney versus DreamWorks, en la que estuvieron compitiendo en cuanto a fechas de películas, porque por ejemplo sale Mulan y al mes siguiente sale El Príncipe de Egipto. Entonces, hipotéticamente, si hubiéramos tenido para ese entonces el Oscar a la animación, esas 2 películas hubieran estado de que agarradas de las peleadas, greñas. claro que sí. Wow. Espérate, Mulan es del 98 también, entonces, o sea, Sí. esto ya me está pegando mucho en la edad, ya no me está Por gustando. 2. No, ok. Curiosamente yo pensé que justo esta película de Moisés iba a ser como de principios del 98, dije, pero no, fue a finales cuando la estrenaron, justamente por ahí del 24 de diciembre, así como de Sí, que, ¡ey! una semana antes de Navidad, para que la disfruten, por favor. Sí, Ajá. claro. Sí, justo. Y pues bueno, Pau nos puede ir introduciendo un poquito más en la historia que se ve en esta película. No en el relato bíblico, aquí vamos, o sea, para especificar, si vamos a hablar específicamente de lo que vemos durante la película. El Príncipe de Egipto es la versión animada de la historia bíblica de Moisés. Se ubica en el antiguo Egipto hace miles de años y pues el faraón Seti ordena la muerte de todos los recién nacidos judíos. En desesperación, una madre coloca a su hijo en una cesta y la deposita en el río Nilo. Estas aguas conducen río abajo y, por casualidad, por azares del destino, la canasta llega a la reina de Egipto. Moisés, el bebé que iba ahí, es criado como miembro de la familia, lo que hace que tenga una relación de hermanos con Ramsés, que es el heredero al trono. Sin embargo, años después, pues evidentemente Moisés descubre que realmente no es quien él había creído durante toda su vida, que aquí la verdad sí me dejó como un poquito en shock cuando él descubre, porque justamente él dice que todo lo que él creía no era verdad, ¿no? Y entra como en un conflicto de identidad bien feo, porque él hacía muchas travesuras, o sea, realmente era como de esos niños privilegiados que no les importa las consecuencias de sus actos. Era un mi rey.
era un mi reizazo, o sea, así, Aparte, ni más ni menos. Creo que hasta lo vemos como en la realeza actual, ¿no? O sea, siempre el que es el heredero es el que siempre es más serio, o sea, siempre el primogénito, que es el que le va a caer toda la responsabilidad, siempre es el más serio, el más portado, y el segundo siempre es un caos, o sea, al 100%, y Moisés lo era y lo disfrutaba al 100%. Sí, Lo después. fuerte es que yo siento que igual como se llevaban súper poquito, porque en las primeras escenas se ve de que Ramsés está como de 1 o 2 añitos, Moisés recién nacido, entonces se llevaban tan poquito que se llevaban demasiado bien. Y lo que pasaba es que uno impulsaba al otro a hacer desmanes completos. Ay, no, Sí, pero... pues es que justo la relación que tenían era de hermanos, o sea, al final de cuentas se criaron como eso y pues eso es lo que pasa en la historia, no más bien de eso trata la historia, que ya después de que Moisés descubre que es pues adoptado y que realmente no es el príncipe de Egipto, como le habían hecho creer, pues se separan, ¿no? Hay varias cosillas que pasan que se separen, que tomen caminos diferentes y que haya drama familiar, que no era tan familiar, pero que sí, está muy fuerte, o sea, incluso si no lo ves desde el lado religioso y lo ves como desde el lado político, también hay muchas cosas que dices, wow. O sea, la verdad debo admitir que es en esa parte cuando él se da cuenta, la parte que a todo mundo nos impactó de chiquitos porque es donde está animado tan padre y ves la historia transcurrir frente a tus ojos de una manera, o sea, te resumen lo que viste al principio de la película, pero ya como que más contexto de atrás de por qué la mamá lo puso en una canasta, porque en realidad al principio nada más están huyendo los guardias, pero no estás entendiendo qué hacen, porque se meten a las casas, pero no te dicen qué está sucediendo. Pero ya que lo ve en el mural, ya que despierta en parte a lo que soñó, esa parte, o sea, visualmente yo hasta este fin de semana que me la eché para recordar todo, fue así de que, wow, esto es una obra de arte de sus tiempos en todos los sentidos. Está impresionante y te dice sin decirte gráficamente. Por eso te digo que como que nadie lo asociaba como religioso porque era una historia tal cual. Y te estaban diciendo las cosas sin decírtelas de la manera cruda que normalmente te lo enseñan en los estudios de Biblia, que te los enseñan en las clases de religión, donde sí te dicen pues la verdad más directa, traducida del libro, digamos, ¿no? Conforme vas avanzando con la edad. De chiquito nada más era de que, ay, sí, el arca de Noé, y luego más adelante es de que, el arca de Noé. Y así sucede con Moisés. Sí, y justo creo que, esta película está tan bien hecha. Es aquí donde tú puedes hacer una división entre las películas familiares y las películas infantiles. Porque esta película, sí, la puede ver un infante, pero no es una película infantil, es una película que pueden ver desde niños chiquitos hasta personas adultas y entender diferentes cosas. O sea, sí, es un mismo producto, pero se entienden y se ven y se viven y se sienten diferentes cosas. O sea, esta vez que yo la estaba viendo, de verdad, no les miento, yo estaba llorando con los créditos iniciales. O sea, de verdad se me salieron las lágrimas y tuve un shock de que súper fuerte porque me acuerdo que de chiquita la ponía y ya me sabía las letras y yo bien feliz cantando, viendo las situaciones tan fuertes sin ponerme a pensar o analizarlas, porque claro, como viéndola de niño, pues nada más ves como que la capa superficial. Y creo que aquí algo muy importante de mencionar es que estoy investigando y resulta que DreamWorks decidió contratar expertos en teología de las 3 religiones más importantes del mundo, o sea, que son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Entonces también dices, o sea, a pesar de que contrató a personas especializadas en este tema que es pues la religión, no se siente como una película, o sea, bueno, ya que sabes el contexto, pues sí, pero si no, no. Entonces eso se me hace bien padre también, ¿no? Porque la puede ver cualquier persona y pueden entenderle qué fue lo que, por ejemplo, a ustedes les pasó, porque pues en mi caso yo no la había visto nunca hasta ayer, pero eso fue lo que más me dejó como en shock, porque sí se respaldaron, pues sí tuvieron como un respaldo y eso me gustó mucho. Eso está muy bien, cuando se hacen su research como se debe, y hasta eso creo que no, y esto tal vez es una generalización, pero es una de las pocas películas que no consideras ofensivas a alguna religión. Entiendo que no la publicaron en ciertos países, eso sí lo investigué cuando andaba buscando otra cosa que al rato digo,
pero en unos países no lo permitieron porque pues es como la manera en la que nosotros respetamos esto y bla, 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 lo cual es totalmente válido, pero en el resto de los países, aunque el catolicismo no era la religión principal, sí la mostraron. Y no hubo ningún problema, no hubo ataques, y como dijo Ari hace rato, es de las películas que hasta la fecha se ha mantenido vigente hasta cierto punto y no ha pasado por la etapa de querer cancelarla como ha sucedido con otras películas de estos estudios enormes, ¿no? Ay, no, es que todo en esta película para mí es muy fuerte porque, insisto, o sea, esta es una película con la que yo crecí, que vi desde chiquita y al mismo tiempo es bien interesante y bien impactante ahora verla como adulta. Ya iniciando con el tema del chismecito, o sea, insisto yo, es que todo este contexto para mí es bien interesante el analizarlo ahora como adulta, porque, o sea, los visuales, la animación, la película, los colores, todo es sumamente precioso de ver, o sea, aunque utilicen una gama monocromática de colores en algunas escenas como las que estamos viendo acá a nuestras espaldas, está tan bellamente compuesto que, o sea, se siente, ¿saben? Se siente. Yo estaba viendo, por ejemplo, la escena donde regañan a Ramsés y a Moisés, y esa escena me transmite tanta así como un clima bien a gusto, que yo me quedé de chica, yo quiero estar ahí, se ve bien a gusto. La verdad es que yo nunca pensé eso porque yo vengo de una ciudad donde llegamos a los 40 grados la semana pasada y todavía ni siquiera entramos a verano. Entonces, yo no pensé eso en lo absoluto. Yo no me identifiqué con la temperatura del lugar. Pero yo nomás por lo que se ve, porque se ve que andan ellos bien a gusto dentro del palacio, chicas. Se ve que la vista panorámica está bien bonita, o sea, se ve que hay ahí mucho lujo, mucho esplendor, pero no sé, a mí esas gamas de colores, o sea, donde ves que meten colores como verde en el blanco y colores así que a lo mejor uno no los pensaría tal cual, pero ahí en la forma en la que los hicieron, que por cierto tengo que decir que todos los fondos los hicieron en acuarela, entonces la neta, mis respetos, es que, insisto, estamos hablando de una película que en su momento, o sea, todavía fue animada a mano, casi. Sí, y justo el equipo de animación estuvo enorme por lo que investigué. Pues los artistas que fueron empleados eran entre más o menos 350, eso sí lo chequé yo porque también tenía curiosidad, y eran de como... Sí, o sea, no voy a decir 50. De 34 nacionalidades diferentes. Entonces, sí, o sea, de para todo el que mundo. tengan una idea, o sea, eran los mejores de los mejores en ese tiempo, yo creo. Sí, y ahorita dirás, contratan de que 1,000 para una película de superhéroes. Sí, pero consideren la tecnología que se utilizaba antes versus la que se utiliza ahorita. O sea, 350 personas dibujando a mano y animándolo es astronómico para los 90s. Sobre todo me interesa saber como que la reacción de Pau a la primera canción, esta del pueblo hebreo hablando directamente de su situación, porque siento que insisto yo, para Raquel y para mí es como un recuerdo de la infancia encontrado con algo de ahorita, pero quisiera saber el punto de vista de alguien que no lo había visto. Pues es que sí, o sea, sí fue como choqueante, pero pues que ya sabía que era una historia bíblica, entonces así que digamos, ay wow, cuánto impacto, pues fue como de, no, porque realmente para mí ya contó como representación, o sea, ya sabía que había detrás y siento que el impacto no es lo mismo, incluso si supiera de qué es la película cuando tuviera que unos 7 años, creo que no es lo mismo si la ves ya sabiendo que es una película bíblica y todo el contexto, así la ves sin contexto, ¿no? Sí. Entonces creo que ahorita fue como, qué chida animación. Qué chida canción, qué mal todo lo que pasó el pueblo hebreo, pero justo fue eso, y sí, fue como muy, muy así. Pues estábamos hablando por mensaje y ya ves todas las reacciones que te mandé, que eran de no, espérate, esto no puede ser, y así. Y todas las canciones, generalmente todas las canciones me gustaron, pero no, chica, no. Así que digas, ¿cómo llegaron? No. Y tal vez a mí no me llegaron, como una persona sin corazón, pero no, fue como no sé, yo creo que por eso me gustó más la otra, pero no sé. Pues que sí, o sea, porque a mí si estamos hablando de canciones que me llegaron, pues está la primera y también la de las plagas, o sea, esa canción está impactante, pero sí, a morir. O sea, realmente así como contarte que si me llegó y así, pues no, porque no sé, lamento decepcionarlas. No, está bien, no, es me válido. encanta.
Me encanta porque, o sea, aquí podemos como que encontrar diferentes perspectivas. Entonces, si no te gusta, está perfecto. O si te gustó más la otra, también está perfecto. Y a ti, Raquel, ¿cuál fue como que tu canción favorita de infancia? La verdad es que yo no me acordaba de las canciones en lo absoluto. O sea, yo no tengo ni una gota musical en mi cuerpo. Me encanta cantar, canto horrible. Me encanta bailar, tampoco bailo muy bien, perdón. Pero la canción que más me gustó fue cuando, ya después de que Moisés le dice a Ramses de que suelta a mi gente, por favor, y todo ese rollo. Y que empiezan a cantar, pero más allá de por la canción, es como que ver lo visual, cómo los dos se están moviendo y cómo son la contraparte del uno y del otro, me completó así la canción, así yo de que, ¿qué estoy escuchando? Es tesoro. O sea, esa parte me encantó. O sea, por más allá de la canción, por lo visual. Pero de canción favorita, estaba muerta de la risa con la de los sacerdotes. Esa fue de las top 3. Los sacerdotes son otro rollo, o sea, creo que me hicieron reír, o sea, la neta los odié un poquito, pero me hicieron pasarla bien, o sea, fue como jaja. Yo de chiquita los odiaba, o sea, de verdad me caían gordísimo, los odiaba a morir. Pero luego ya esta vez fue de que sí, están bien chistosos. Y su número musical está buenísimo, buenísimo. Sí. Me dio muchísima risa cuando literalmente entran así de que detrás de Ramsés y le dicen, oiga, señor, sabemos que pues lo quiere mucho, pero sí sabe que la condena por lo que hizo es y el otro, muerte. Muerte. Ay, no me dio tanta risa. Aparte, les digo que me recordó mucho, y la verdad no sé en qué año fue esta película, de los de Hércules. ¿Cómo se llaman los estos? Justo, es Pena y Pánico. Gracias, porque hasta de que uno flaquito y el otro gordito, y se complementaban, ajá. Si no ando mal, Hércules es como del 2000, 2002, por ahí anda, o sea. Según yo es de antes, ¿no? No, es después. Es del 97, entonces tal vez sí tomaron referencia. Sí, yo decía chica, ya decía yo, dije no, del 2000 no. Va a haber sido un muy buen wink, así de que al estudio contrario, vámonos. Les valía. Pero es que realmente esta propuesta, o sea, en sí no está, pero sí adaptar los 10 mandamientos, evidentemente fue por idea de este director, ¿no? De estas películas que vimos, que antes trabajaba con Disney. Entonces, los dueños de DreamWorks, o sea, los tres fundadores de DreamWorks trabajaban en Disney. Ajá, y de hecho lo propusieron. Nada más el principal, como que el principal. Sí, el principal. Y lo propuso. Sí lo propuso a los estudios, pero pues como que Disney dijo, híjole, mi chavo, creo que por ahí no va. Muchas gracias. Entonces cuando él se sale y decide fundar DreamWorks, como que recogió muchas de las ideas que pues le habían rechazado, que el ratón le había rechazado. Entonces fue por eso que decidieron hacer pues esta película y luego la otra, ¿no? Que es la de Yo no sabía eso. Sí. Wow. Es un rollo muy fuerte. Entonces también por eso pues había como pique, ¿no? Como este es mi nuevo estudio, tú ya tienes pues no sé. No, hombre, y no solamente eso, sino que esta persona, que no me acuerdo el nombre, perdón, que se salió de Disney para crear DreamWorks, o sea, no nada más se salió y ya dejó un caos interno en Disney. ¿Por qué? Porque varios de los animadores que estaban ahí se los llevó para DreamWorks, y por eso también es que hicieron un equipo bien grande y ya con mucha experiencia. Sí. Entonces por eso también había pique. Oye, qué buen drama, pero es que siempre pasa así, la verdad, o sea, de que están todos, o sea, y lo vemos en empresas de tecnología también, o sea, que es mi ámbito, o sea, empezaron una empresa juntos, se pelean porque uno dice que no, y vámonos, me salgo y hago algo igual de fresa que lo que teníamos originalmente. Ay, no, que sí, está todo bien fuerte ahí. Hubo algo bien interesante que fue con la dirección de esta película, porque se desarrolló como que un software, o sea, actualmente para casi cada película de animación se desarrolla en software, es lo más normal del mundo casi, y pero para el 98 pues no era tan común.
Y para esta película específicamente, como que se diseñó un programa para hacer diferentes ángulos de cámara y no sé, es como una especie de 3D antes de que naciera el 3D chido como lo conocemos en la actualidad. Y esto se ve en muchísimas escenas. Por ejemplo, la escena de los caballos de la competición entre hermanos, esa escena fue grabada, fue animada así. También la escena de los sueños de Moisés, ahí sí hay un muy notorio cambio de estilo de animación. Claro. Las escenas de la liberación, por ejemplo, del pueblo, ahí también se ve muy, o sea, de que después te das cuenta y que se ven los monitos así que de que diferentes. Y una cosa que me gustó muchísimo de esta película es el guión que lo supieron desarrollar tan bien, o sea, porque más allá de irse a lo religioso se fueron a las cuestiones humanas. Vemos personajes sumamente humanos, acá no vemos un héroe y un villano como tal. A lo mejor siendo niños sí podemos decir, pues este es el héroe, este es el villano, pero ya siendo adultos y analizándolo te das cuenta de que en realidad no hay héroes y villanos como tal, porque por ejemplo vemos primero a la figura de Seti, que Seti fue un gobernante muy duro, muy rudo, muy pues matón con los hebreos. Sin embargo, vemos como en el ámbito familiar es una persona, sí, dura también, pero también amorosa. Y también que está dispuesta a dar posibilidades a los demás. Porque ¿qué pasa? Cuando después de que regañan a Ramsés, Moisés intercede y le dice, no, es que, pues, o sea, lo que él necesita, pues, es que le des chance, o sea, que lo enseñes y así. Y el papá, a pesar de el desastre que acababan de hacer sus hijos, estuvo dispuesto a darle esa confianza, a darle ese como que voto de amor. Desgraciadamente, y esto es algo que se me hace muy curioso porque creo que ahora ya de adulta me estoy dando cuenta de que la mayoría de las broncas en películas son gracias al no poder sacar tus sentimientos y tus emociones. Al no poder hablar. Exactamente. O sea, son problemas de comunicación, porque por ejemplo aquí en esta película las palabras que le dice el padre, o sea, Seti a Ramsés, son palabras que lo marcaron y no nada más de ese momento, sino que lo marcaron de por vida, hicieron que en consecuencia, o sea, él se volviera una persona completamente fría y completamente egocéntrica y dura en cuanto a decir, de aquí no voy a bajar, no voy a permitir ser débil. Y es de qué fuerte cuando tú como adulto te das cuenta de esta parte, o sea, es bien intensa porque ahorita justamente estamos en un tiempo donde estamos intentando como que combatir con esta idea de decir, mira, tú sientes y siéntelo, no te preocupes, no te disculpes porque lo que sientes es correcto. O sea, de intentar invisibilizar lo menos posible los sentimientos, independientemente del género que hablemos. Sí, la verdad es que siento que todo bueno, no sé, pero la comunicación es clave en muchas cosas. Y concuerdo con todo lo que dices. Quiero regresar un poco a lo de las escenas musicales porque sé que tienes un análisis de uno de estos números. Sí, justo el de la plaga. O sea, porque estuve checando composición y los colores que utilizaron. Y acá no me quiero poner así de que tan experta ni tan mamadora, pero ok, yendo un poquito, estuve checando los colores y todo eso. Y aunque en un inicio, es curioso, en un inicio pareciera que los colores que determinan a uno y a otro son rojo y azul. No lo es tanto así. En realidad, los colores que determinan, durante todo el video, durante toda la secuencia, durante todo el número, a Ramsés se le ve pasando por diferentes colores, o sea, se le ve pasando desde los morados hasta los amarillos, pero generalmente la luz que se enfoca en el momento de furia, o sea, en el momento de mayor furia, es el rojo. Sin embargo, cuando termina el número musical, que es cuando las dos caras se empatan y después cuando se separa a uno se lo deja en una posición más elevada en el cuadro y a otro desde el opuesto, ahí es muy interesante porque los colores que él tiene son los azules. El azul en la psicología del color representa como la seriedad, la sobriedad, la inteligencia, también representa como esta parte de tener como la confianza, y también nos puede decir mucho de lo que él estaba sintiendo en ese momento. Estaba sintiendo mucha furia, sí,
pero al mismo tiempo sentía que todavía tenía las cosas controladas porque no se iba a dejar vencer. O sea, él se mantenía firme en sus creencias y lo más interesante es que, insisto yo, los colores que él tenía al momento de que termina ese número eran azules por completo. Eran diferentes tonos, pero eran azules. No había ninguna otra variación. Entonces, esto también quiere decir que él se estaba centrando y focalizando en no dejar ir a el pueblo hebreo a pesar de todo lo que pasara. Ahora, del lado de Moisés, vemos que tiene diferentes colores también, pero su gama siempre se centra en los colores cálidos. También los colores cálidos pues hacen toda esta alusión a lo cálido, a lo positivo. El color rojo específicamente hace alusión a la violencia, al peligro, a lo pasional, que también representa mucho de lo que estaba pasando por su cabeza y por su vida en ese momento. ¿Por qué? Porque él estaba dejándose guiar por su fe. Y la fe al final del día nos puede conducir a la pasión. Entonces, o sea, no una pasión de amorosa, sino pasión amorosa. de fervor. Ajá, sí. Okay. Entonces, él a pesar de todo lo que estaba pasando, también se mantenía firme, pero desde su lado, vaya. O sea, los dos estaban en un momento en el que sabían que ya no había vuelta atrás, pero al mismo tiempo, o sea, se mantenían en su lugar. Y es aquí donde yo les digo que esta es una historia completamente humana, porque ambos se hicieron mucho daño. Ambos llegaron a un punto de no retorno. Ambos se amaban como hermanos, o sea, porque el amor que se tenían es bien intenso, bien bonito de ver. Y a mí se me hace un detalle que se me hace súper triste, es el pensar en que Ramsés y Moisés eran más hermanos que inclusive Moisés y Aarón. O sea, porque se veía Totalmente. más cariño, más amor, el que se tenían entre estos dos que crecieron juntos que en el que se tenían entre los que eran de sangre. Y es que realmente nunca convivió con los de sangre. O sea, realmente, pues, ¿qué les gusta? La mayoría de su vida, más de la mitad de la vida de Moisés, se la pasó con Ramsés. Sí, o sea, estuvo más con su esposa, con Zipora, que con Aarón. Justo, entonces es como, pues no, o sea, no importa que sean dos hermanos de sangre, si no convives con ellos, pues jamás, o sea, jamás vas a crear un lazo, un vínculo, que es lo que justo hace que pues las relaciones se den, ¿no? Existan. Justo hay, o sea, también ya para terminar con mi pequeño análisis, el uso de color como que en estos personajes está muy interesante porque pues ya ven, les digo que utilizaron más los cálidos con Moisés, pero al final sí hay un momento en el que él está completamente rojo y es el mismo momento en el que Ramsés está completamente azul. Y bueno, hay muchas formas de como que de acomodar los colores, pero hay una cierta medición del índice de la luminosidad, no se llama así, de momento no me acuerdo, sí lo vi ayer y no me acuerdo dónde lo guardé, pero hay una escala en la que tú pones como los colores y del más luminoso al más oscuro, y es interesante ver cómo en esta misma escala el rojo y el azul tienen la misma cantidad tonal. O sea, el rojo se representa con 6 y el azul también se representa con 6. ¿Esto qué quiere decir? Que estaban en un mismo punto, o sea, estaban igual, o sea, estaban en, digamos, una igualdad de condiciones. Y esto también tiene que ver con que a pesar de que, o sea, Egipto estaba siendo azotado por todas estas plagas, todavía no llegaba la más brutal. O sea, todavía estaban en una igualdad de condiciones hasta cierto punto. Es sino hasta que llega la más fuerte, la más brutal, que es la última, que ya los valores cambian completamente y pues termina esta pelea, termina ganándola de cierto punto, de cierta forma, o sea, y ni siquiera ganándola, porque insisto yo, ambos perdieron demasiado en esta guerra de poderes, como para decir que alguien ganó específicamente, pero si se pudiera decir, o sea, de cierta forma, pues el que logra cumplir con su objetivo al final es Moisés. Pero lo que ambos perdieron fue un hermano. Y la vida en el caso de Ramsés, porque hay que decir que Ramsés sí se murió al final de la película. O sea, en mi mente yo sí pensé que moría, pero como con el tiempo, ¿saben? Por la última escena que tenemos de él, pero no, en realidad esa escena es más como una proyección de Moisés y de lo que, como una despedida hacia su hermano,
pero en realidad ya, pues ya, Ramsés ya había pasado al siguiente mundo. Es correcto. No puedes huir del agua. Todos los sentidos de la palabra. Ay, no, qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y cómo ven? O sea, yo sé que eso no lo vamos a tocar mucho, pero los religiosos, ¿cómo lo ven? O sea, ¿cómo ven todo este discurso de Dios que se mete? Porque sí se mete. Está bien manipulativo. Justo, era justo lo que yo le decía a Ari ayer, le digo, es que a mí no me entra, le digo, porque voy a buscar el mensaje que le mandé a Ari, porque justo cuando está teniendo Dios una conversación con Moisés, o sea, como cuando lo está convenciendo, pues. Cuando es el arbusto, ajá. Ajá, justo. Hay cosas que yo dije como, espérate, ¿qué? Ujú. O sea, ¿qué? Ujú. Totalmente. Se involucra más y Como que se da su lugar a que la gente lo descubra y lo escucha, pero de que forzosamente se siente que es Justo. Y a mí lo que me brincó mucho Ajá. fue que dijo, azotaré a Egipto con toda mi ira. Y yo así de, espérate, o sea, nada más, ¿por qué? O sea, ¿por qué la violencia? Porque yo no, o sea, honestamente, siento que si todos somos hijos de Dios, sin importar nuestra religión, pues no tendría que haber violencia, no tendría que ser como, o crees en mí o te elimino, o eliges mi camino o te elimino. Justo Es eso. como, no. Esta parte está bien intensa y les digo, está relacionado con que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios más manidoso. Es más de o me alabas o cuello. O mueres. Ajá. O mueres. Sí. Y por cualquier cosita te castiga. O sea, es un Dios más castigador. Insisto yo, tiene más que ver con Zeus. O sea, tiene más en común con Zeus que con el Dios del Nuevo Testamento. Esta es una cosa bien pesada, bien intensa. Y a mí también se me hizo un discurso manipulador. O sea, analizándolo. Vamos quitando quién sea, quitando el ser que es. Vamos a analizarlo desde otra perspectiva. Supongamos que ustedes tienen un amigo y ese amigo les dice, oye, ¿qué onda? Métete en este negocio. Y entonces tú le dices, ¿sabes qué? No, carnal, no, ahorita no puedo. Y entonces este amigo te empieza a gritar y a amedrentar. Tú te asustas. Y después, ya que ve cómo estás de asustado, entonces ya te dice con palabras dulces al oído, no, mira, es que esto, es que aquello, y tú terminas cediendo. ¿Cómo ven eso? Una relación, es como una relación tóxica. O sea, no. Sí. En especial porque, o sea, nada más lo dice de una manera como pasiva, bonita, cuando es el arbusto, pero luego vemos su otra personificación ya en la última plaga. Esa última personificación está horrible, o sea, te da miedo. O sea, y eso es lo que es el verdadero Dios del Antiguo Testamento que dice Ari. O sea, es un ser más vengativo, más vanidoso, más extremista, supongo, pero me atrevo a decir, como alguien que estudió teología por 3 años en su preparatoria y todavía me acuerdo del Padre Nuestro en latín, es un Dios que todavía no sabe relacionarse con su creación, que tiene que depender de algo que Él creó pero que no conoce, sino que es hasta el Nuevo Testamento donde lo vemos que tiene a su propio Hijo, a su propia manifestación en la tierra, quien lo entiende bien, entonces puede canalizar lo que Él quiere a través de alguien. Es que como cuando le dices a alguien que te traduzca en otro idioma, es lo mismo, pero en el Antiguo Testamento Él no tenía eso. Entonces, él no podía transmitir las palabras de la manera correcta y es lo que sucede, como dices tú, Pau, con la relación tóxica. En un inicio no te sabes comunicar, por eso eres tóxico. Y ya que aprendes y maduras y tienes otras relaciones y experimentas más, ya sabes cómo decir las cosas sin que se te ponga el brinco a la otra persona. Wow, o sea, aquí acabas de despejar el por qué brinca tanto el cambio entre un Dios y otro. O sea, wow, gracias. O sea, sí me quedó esa duda. Qué fuerte todo esto.
O sea, mis maestros siempre me decían de que no, es que Dios tenía que castigar a las personas. Y yo de no es eso, no es eso. Y de como que ya tenían que aceptar mis ensayos porque pues eran ensayos válidos donde decía mi opinión, entonces sí me los respetaban. Pero le hablé con uno de los padres y me dijo que sí, o sea, entiende mi punto de vista. Y yo de gracias, padre Mario, lo TQM, todavía está vivo, así que saludos. Saludos, padre Mario, si nos está escuchando. Es que justo creo que si no nos metemos como religiosas, Ujú. es muy interesante analizarlo. Ujú. Pero si te pones a hablar con alguien que sí sea como muy religioso o que sí sea como muy creyente, vas a salir con problemas. Porque Vas a salir justo lo peleado, que, sí. sí, porque justo lo que pasa y que pasa en la película es que tanto Ramsés como Moisés tenían sus posturas y ninguno se dio el chance de aprender del otro. Ujú. O sea, ninguno se dio chance de platicarlo, de decir, a ver, vamos a ver en qué congeniamos, en qué no, qué podemos hacer para mejorar, qué podemos hacer para, pues no sé. O tal vez yo soy la equivocada. No, Pero- está complicado. No, estás... Sí, o sea, Porque- Moisés, a pesar de ser el benevolente y el bueno, él Fue nada más como, de que, libera a mi gente, libérala. ajá, Y es como ajá. que, espérate, como que ya necesito gente que trabaje, o sea, como Ajá, cualquier ajá. o sea, empleador, ¿no? O sea, bien por Sí, y es las que, personas con ok, sueldo trabajan, y qué es sé que yo. justo aún así, o sea, chance si hubiera apelado por las condiciones en las que trabajaban, otras cosas hubieran sido. Y no Es solo correcto. por el pueblo hebreo, ¿no? Porque pues ahí nada Ajá. más está viendo por su pueblo, sino pues también por los egipcios. ¿Egipcios? Ajá, Sí. sí. Pero ni así Ari, vio las consecuencias finales, vio lo que pasó, les dijo, sí, váyanse, y luego ¿qué Y pasó? vámonos. Y ajá, o sea, ¿y luego Sí. qué pasó? Fue como de, no, pues van a estar, o sea, casi fue como, no van a poder escapar, no van a poder ir a ningún lado, mátenlos. Y es Sí. como, dude, ya habías dado tu palabra de que se podían ir, ya. Es correcto. O sea, no, Es y no. correcto. Siento yo que en ese punto, y no es algo que no he analizado, pero siento yo que en ese punto puede ser si se van a morir, nos morimos todos, porque siento que ya después de la pérdida que había tenido él, como que no tenía tantas ganas de salir de esa, ¿saben? Creo que fue como su último intento de poder mantenerse por encima de Moisés, pero lamentablemente Moisés tenía un Dios de su lado. Y pues ahí sí, ni cómo ayudarte. Superpoderes, era como tener Ajá. superpoderes. Exacto. O sea, es como si pusieras a un Batman versus un Flash. Uno tiene poderes y el otro solo tiene dinero. Exactamente igual. Exactamente igual. Y, Sí. y ahora, si le sumas que Dios está todo enojado y que no perdona nada, pues menos. O sea, Es correcto. Ahora, pasando a un tema un poco menos escabroso, ¿cómo vieron la relación de Moisés o la historia de amor de entre Moisés y Séfora? Que Se me no había es la olvidado. historia, no es la historia principal, o sea, va muy de ladito, pero siento yo que es una parte tan bonita de ver el cómo crecen juntos. O sea, y creo que está en parte por eso es que yo sigo traumada con el Me Caes Mal to Lovers. O sea, Tus traumas empezaron muy chica. No, la verdad, yo no me acordaba. O sea, me acordaba que había una mujer gitana, pero no recordaba más allá. Y cuando lo vi, y la vi cuando, que pues a ella la atrapan, la secuestran, digamos, y la van a ofrecer. Porque eso ay, sí, en el sí, antiguo sí, Egipto. sí. Ajá. Y ella defendiéndose y mi mente puede. Queda con esta. O sea, mi mente recordó ese pedazo, pero lo había olvidado por completo. O sea, si me hubiera aventado un resumen en YouTube de 5 minutos de la película, ni el chiste me acordaba. No, Ajá. y es que justo Ari y yo platicamos esa escena, bueno, cuando la van a ofrecer, y la reina se quedó como muy decepcionada de las actitudes que tuvo Moisés, ¿no? Porque también cómo la trató y cómo la trataban, y pues al Sí. final de cuentas es como, ella "Dude, también no era manches", mujer. o sea, Ajá. sí, ella también era mujer, entonces es como, híjole, o sea, qué feo que antes se compraban a las personas, qué feo y qué fuerte todo eso debería, no, es que no debería de ser, o sea, nadie debería de poder comprar a No, otro no ser debería humano. existir eso, en lo No, absoluto. no debería de De hecho, ahorita que mencionas eso de la reina, quiero decir algo, que de hecho lo hablé con Ari cuando iba a ver la película, creo que fue el sábado. Yo no me acordaba si la película la había visto originalmente en inglés o en español. Entonces ese fue un pequeño detalle en el cual dije, déjame primero checo
cuál fue la versión que yo vi para acordarme más de mi infancia. Resulta que sí era en español, para contarla corta. Pero donde le fui adelantando cachitos para ver si me acordaba tipo de alguna frase icónica o alguna de las canciones, me di cuenta que fueron muy inteligentes estos señores directores y productores, porque solamente hubo 4 personas británicas involucradas en el proyecto, que dieron voz a los personajes, y el resto eran actores americanos. Solamente la realeza era británica. Entonces, si tú ves la película en inglés, solamente lo que es, ¿cómo se llama? Seti, ¿verdad? Sí. Seti, la reina, que es la esposa de Seti, Ramses y su hijo, quienes son los que hablan en algún momento de la película, son los que tienen acento británico, mientras que el resto, incluyendo a Moisés, incluyendo a Dios, tienen voz americana. Ah, es que fíjate que para eso, espera, déjate complemento un poquito. Para esto, la voz de Dios fue la voz de Moisés. Para simular que es su mente. Sí, yo fue de que quedé. Sí. O sea, quedé. Pero cuando los escuché hablar inglés británico fue de, no, yo no vi esta versión. Pero luego fue de, espérame, ¿qué? Y me quedé viendo como unos 10, 15 minutos y fue de, esto está interesante. O sea, y uno de ellos es el actor de Voldemort, por cierto, yo no sabía. Me enteré. El de Ramsés. Sí. Justo. ¡Wow! O sea, yo no sabía de eso. El clasismo fue muy bien demostrado para los que vieron la película en inglés. Estuvo muy bien hecho. Puntos para esta película. Sí. Sí, no, evidentemente no. O sea, a mí solo no me gustó. Pero eso no quiere decir que esté mala. O sea, está buena, la disfruté. Uh-huh. Pero no es como mi top. O sea, ajá. Sí, pues o sea, es que la animación, ajá, está muy buena. O sea, de verdad la animación está muy, muy buena. Uno la mantiene en su top por la nostalgia también. Por la infancia, sí, es eso. Sí, pero yo que nunca la había visto, pues es como... No es una película que haya impactado tan fuerte como para quedarse contigo. Pero independientemente de eso, yo siento que es una de esas películas que dices, esto es una joya. O sea, esto es una joya. Sí, es que visualmente está... ¡Guau! O sea, ¡guau! Y luego te pones a analizarla moralmente y dices, esto es una muy buena película para discutir en una carnita asada a las 3 de la mañana. Van a salir verdaderas personalidades si se discute esta película. Así que si ustedes tienen una carnita asada organizada, aviéntense esta película y la analizan y la discutan entre ustedes, porque va a ser una plática muy interesante. Ay, no, es que todo el desarrollo de esta película a mí me impacta todavía. O sea, hay partes que justo como que en mi mente no recuerdo, independientemente de las veces que la vea. Por ejemplo, hay una escena muy X, puede ser muy X, pero en una escena específica del Mar Rojo donde una carreta se descompone. No es esa, perdón, me estaba equivocando, es antes de... es un poquito antes, cuando todavía están en camino hacia el Mar Rojo, hay una parte en la que una niña un infante, vamos a dejarlo como un infante, está cerquita de las ruedas de una... ¿Cómo se llaman estas cosas? Una carreta. Y entonces, o sea, ese es un detalle insignificante que nada tiene que ver, nada impacta, pero a mí me sigue asustando. Yo sigo diciendo, pobre niña, me la van a atropellar. Mi hermana estaba viendo esa escena conmigo y las dos nos asustamos. O sea, es que de verdad, ay no, es que esta película es maravillosa para mí. O sea, por todo lo que involucra y por cómo involucra las cosas, por cómo involucra al ser humano dentro de toda esta historia. Porque, o sea, insisto, esta es más una historia de pelea entre hermanos que una historia religiosa que te dice sigue mi religión. Hay una escena que también me impacta mucho, que es justamente cuando Moisés regresa a Egipto. Oh, que por cierto, hay un detalle que hasta esta vez que ya lo vi, de que ya siendo adulta me di cuenta, y es que Moisés, a partir de que tiene este encuentro con Dios, deja de usar sandalias. O sea, el resto de la película anda descalzo. Es un detallito, pero es un detallito que
muy importante, es muy Sí, importante. me dejó pensando mucho. Pero bueno, regresando a lo que iba a decir sobre cuando Moisés regresa a Egipto, se nota que los animadores, la producción en general, estuvo muy pendiente de las referencias en el cuerpo humano, o sea, de las expresiones humanas. ¿Por qué? Porque se puede ver con demasiada claridad cómo la expresión, inclusive la música marca mucho este momento, pero cómo la expresión de Ramsés cambia al momento de darle el anillo. O sea, pasa de la tristeza a la añoranza, a la nostalgia, al desconcierto y finalmente a la furia. O sea, hay una parte específica en la música en la que te marcan justo el momento en el que él devuelve la vista y ya ves cómo es que se convierte o marca su peso como antagonista a partir de ahí. Y duele mucho. Esa escena me dolió mucho porque duele ver cómo es que este amor entre hermanos se va desvaneciendo poco a poco hasta que ya no queda más que odio entre ellos dos, y a pesar de eso, cómo es que Moisés al final todavía le sigue queriendo y le da un último adiós. Insisto, creo que ese también es otro de los problemas que se ve pues ahí en la película, que si tienes diferencias, pues lo mejor es hablarlas como de gente civilizada. O sea, de verdad, tienes que hablarlo. No solo actuar porque ya te enojaste o porque es lo que te dice la voz en tu cabeza, ¿no? Porque realmente sí podrá parecer que Ramsés es el malo, pero los dos están bien porque los dos están defendiendo a su pueblo a la vez. O y sea, los dos están por mal. lo que es justo. Ellos están viendo por lo que ellos creen que es mejor. Y te demuestra que lo que tú creas que es mejor para ti, muchas veces no va a ser lo que las otras personas crean que es lo mejor para ellos. Entonces, pues es un conflicto bien extraño, bien raro, bien feo, que puede terminar muy mal. Sí, creo que la lección que uno se lleva después de ver esta película y analizarla como la estamos analizando ahorita es comunicación. O sea, de verdad, antes de armar un broncononón, comunicación efectiva, por favor. Pero qué intensidad de la que muestra esta película, y lo que más me choquea, y es que sí, o sea, tuve como que estuve pensando mucho en esto en el fin de semana, y es bien interesante verlo con ojos de 2022, porque ahorita siento que esta película no se llevaría a cabo como tal, o sea, sería muy difícil que la sacaran como animación familiar, pero al mismo tiempo siento que a veces somos muy adultocentristas. Y decimos, es que un niño no puede ver esto porque tiene esto, tiene aquello, tiene estas cosas explícitas. Pero en realidad, si te pones a pensar cómo la viste tú cuando la viste de niño, en el caso de las personas que la vimos de niños, vimos una capa superficial, vimos una película muy diferente. Sí, las cosas pasaban, pero al mismo tiempo tu cerebro de niño no se pone a analizar como tu cerebro de adulto. Y es lo que a veces nos pasa, que no entendemos, que dices, ay, no, es que esto está muy fuerte, ¿cómo lo vieron niños? Pero pues es que los niños no vieron eso, no se pusieron a pensar en eso, se pusieron a pensar en otras cosas, se pusieron a cantar, así como yo, se pusieron a cantar de que las canciones, se pusieron a bailar cuando eran las canciones de bailar, se quedaron maravillados por los animalitos que salían, o sea, son cosas que no, como que bloqueas de tu mente automáticamente porque no las procesas, y como no las procesas no te afectan como tal. No te generan un trauma. Hay algunas cosas, películas que sí, pero siento que esta no es de las que están dentro de. Y ¿saben qué es lo triste? Que justamente por unos pedillos es que ya no se siguieron desarrollando este tipo de películas. Pasó que DreamWorks hizo la película de El Camino hacia el Dorado y le fue muy mal en taquilla. A día de hoy es una película de culto, es una película de animación de las más conocidas. Bueno, en ese momento se estaban desarrollando diferentes películas, obviamente, o sea, no es como que los estudios desarrollen nada más una película por vez, sino que se desarrollan varias con diferentes equipos y todo esto. Pues bueno, hubo una película que estaban trabajando junto con otro estudio, un estudio, si no ando mal inglés, que fue Pollitos en Fuga. Esa película les hizo... Sí. Esa película les hizo ganar muchísimo. O sea, esa película... Y esto hizo que, los mismos creativos, las mismas mentes, las mismas personas que aportaban el dinero, se pusieron a pensar de que, oigan, y si mejor nos dedicamos a la parte del 3D o la parte del stop motion, que pues al final no se dedicaron al stop motion, sino que se fueron más por el camino del 3D.
Y es así como tenemos joyas como Shrek, al menos la primera y la segunda, indiscutiblemente son las mejores, pero también cerraron como que estas producciones en 2D. O sea, en realidad si tú te pones a ver la filmografía de DreamWorks, o sea, tienen pocas películas en 2D. Y es algo que a mí me duele, porque una nació cuando todavía existía el 2D. Una creció viendo películas en 2D. Y a mitad como que de los 13, 14, 15 años es cuando ya dan las grandes casas productoras este salto al 3D, excepto en el caso de Laika y en el caso de Cartoon Saloon, que ellos siguen manteniendo, en el caso de Laika pues siguen manteniendo animación stop motion, y en el caso de Cartoon Saloon pues mantienen animación en 2D. Y, o sea, es bien interesante ver cómo por medio de estos estudios, de estos dos estudios específicamente, se pueden seguir manteniendo historias que no son contadas a través del 3D. No es que yo tenga algo en contra del 3D, pero es simplemente que creo que todavía hay muchas cosas que se pueden hacer y se pueden hacer muy bien con 2D. El poder tener animaciones que sean como combinadas, como hacer mix de animaciones, yo creo que es lo que hace falta para refrescar el cine de animación, porque o sea, mucha propuesta hay, mucho producto que podría salir súper bien hay. Lo que no hay, a lo mejor es esta implementación de diversas técnicas en una misma película, que es justo también lo que nos gusta de los Mitchells. Ya ven cómo se puede platicar de animación, o sea, de que empezamos con una película familiar y terminamos en algo como que animación en general. La conclusión es básicamente que esperemos que los estudios no dejen de hacer animación 2D, porque se pueden hacer cosas muy buenas con la tecnología que tenemos ahorita. Si antes se podía, ahorita se sigue poniendo. Y que también preferimos una combinación entre animaciones para aprovechar más todo lo que tenemos. O sea, siento que necesitarías más presupuesto tal vez para hacer las dos. Tal vez. Pero no es como que les falte a los estudios grandes. A los grandes, justo. Si los chiquitos pudieron, Michos los estoy viendo, los grandes pueden. Si quieren ver también animaciones, o sea, películas animadas en 2D muy buenas, que tienen historias bastante bonitas, chequen las películas de Cartoon Saloon. Tienen producciones muy bonitas. Y hay una específicamente que a mí me gustó muchísimo y que me dolió mucho que fuera tan ignorada en los Oscars de hace como 2 años. Yo sigo teniendo peleas con con esos premios desde ya hace varios tiempo, que se llama Wolf Walkers. Creo que se encuentra en Apple TV y pues si no, la pueden encontrar en otros lados de internet, ¿verdad? Está muy bonita, o sea, es una historia súper bonita, y esa sí está completamente en 2D, según tengo entendido, y la historia también está preciosa. ¡Ay, no! Es que todo es muy bonito en esa película, y trata de mujeres lobo en contraposición con los pueblos de fanáticos religiosos. Entonces, creo que con esto ya podemos ir cerrando el episodio del día de hoy. ¿Algún comentario final que tengamos, aparte de que amamos esta masterpiece en el caso de los que lo vimos de niño? Y no nos queda más que agradecerte muchísimo, Raquel, por acompañarnos el día de hoy. De verdad, implementaste súper bien este podcast, además de que me diste personalmente una explicación muy grata que mi cerebro, mi cabeza necesitaba. No, la verdad, gracias por invitarme. O sea, yo contenta de hablar de películas que sí he visto y las que no también. Ahí suelto mi opinión de como quiera, lo poco que sepa de ellas. Y de religión sí tengo muchas opiniones. Entonces Príncipe de Egipto era la excusa perfecta para sacar mis speeches. Gracias por invitarme. Esperamos que no sea la última vez que tenemos por acá. Este es tu podcast también. Nuestro podcast, tu podcast, su podcast, de los que nos están escuchando. Entonces, muchas gracias, de verdad. Entonces también muchas gracias a ustedes si es que nos están escuchando todavía a este punto, si es que no nos han puesto comentarios de odio por hablar de este tema específico. De religión. Exactamente, gracias por decir la palabra. Y pues nada, ¿en dónde las podemos encontrar? Raquel, por favor, tus redes. Sí, me pueden encontrar en Instagram y YouTube como Nocturnal Reads. Y pues en el podcast que tengo de Harry Potter con una de mis mejores amigas, BB Talks Podcast, Facebook, Twitter e Instagram, Butterbeer Talks en todas las aplicaciones de podcast y YouTube. Les mentí, les dije que ya tenía las redes, ya las iba a cambiar, todavía no las cambio, todavía andamos en este cambio ya, de verdad. Prometo que para el próximo capítulo ya va a haber un cambio. Me pueden encontrar como Ari-R-B en Instagram, en Twitter como Ari R Books y en YouTube como Entre Párrafo. Y ahora sí,
Pau. Y yo estoy en todos lados como Pau Cono. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy en Animadas. Recuerden que nos escuchamos la próxima semana. Bye. Bye.